Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Los invitamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube Aprendamos con Scorpion Security y a nuestra página de TikTok Scorpion Marco Sánchez. Venimos trabajando con lo que es un curso de programación desde cero hasta programación orientada a objetos. Actualmente estamos viendo la programación orientada a objetos con lo que es el lenguaje de programación Python. Ya vimos cómo se declara una clase y también ya vimos cómo se declaran y se usan los métodos en ella. Ahora toca el uso de parámetros especiales de la siguiente forma. Para ello vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Abriendo lo que es nuestro IDE en lo cual estamos programando, como podemos ver ya tenemos lo que es una clase que se llama persona en este caso, junto con un método constructor con sus respectivas variables. En este caso tiene cell.edad y cell.nombre, esto con valores que nosotros ya le dimos, en este caso de edad de 18 y el nombre de Scorpion. También tenemos que va a mandar a imprimir que se ha creado, el nombre que le asignemos y también la edad que le asignemos. También a su vez tenemos un método, el cual es hablar, y para esto más que nada va a mandar palabras que dice, por ejemplo, no sé qué decir, que ya es un valor predefinido que va a tener ese atributo que tiene lo que es el método hablar en este caso. Y para ello, también tenemos que al momento que mandamos a llamar persona y, por ejemplo, ejecutamos, va a ser lo siguiente. Como se mandó a llamar a pedir persona, la instancia de lo que es, en este caso, la clase, va a mandar lo que tiene la clase por default en su método constructor. Por eso manda lo que se ha creado, Scorpion de 18 años. Y manda también el valor del parámetro palabras al método hablar en caso de cuando lo mandamos vacío y cuando lo mandamos con información. Entonces, el video del día de hoy va a tratar sobre uso de parámetros especiales. ¿Y esto por qué? Ok. Por ser un programa que no requiere declaración de variables, Python no permite la sobrecarga de métodos. Sin embargo, proporciona características que vuelven la programación más flexible para facilitar su reutilización del código con ellas en el uso de parámetros especiales. Por ejemplo, en este caso tenemos las variables de instancia. ¿Qué son las variables de instancia? Como cualquier otro método, en el constructor también puede incluir parámetros en su definición con el fin de preparar procesos o atributos del objeto dentro, también conocidos como variables de instancia. Para crear más objetos de personas con diferentes nombres y edades, se debe modificar el constructor. En este caso, vamos a trabajar bajo este programa, pero vamos a copiar el código para iniciarlo en otro archivo. En este caso vamos a ponerle variables de instancia .py y copiamos el código. Entonces, para trabajar con variables de instancia vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asignar a las variables edad y nombre como parámetros del constructor. Entonces, las variables edad y nombre que va a recibir lo que es el constructor, las vamos a declarar en lo que es esta parte de C. Las va a recibir cuando mandemos a la instancia de la clase persona. Para esto también vamos a asignarles los valores de edad y nombre a los atributos self-edad y self-nombre respectivamente. Entonces, en vez de que edad sea 18, va a ser igual a self.edad es igual a edad, que es la que va a recibir lo que es el método constructor, y en vez de que sea Scorpion, vamos a recibir lo que también nos mande lo que es el usuario a través del atributo nombre que lo va a mandar. Aquí respectivamente, ahora vamos a modificar la instancia del objeto de la siguiente forma. Dentro del paréntesis de lo que es persona, vamos a poner el número 18. Al momento que instanciamos la clase, vamos a poner el número 18 y para ello también vamos a mandarle el nombre que requeremos que tenga lo que es el usuario o sí, que tenga el usuario o que se requiera. Por ejemplo, vamos a ponerle otra vez Scorpion. Entonces, de esta forma ya tenemos a una persona, pero por ejemplo, se llama programación modular o variables de instancia.
ya que podemos insertar otro objeto. Por ejemplo, vamos a instanciar el objeto Pedro. Si nosotros instanciamos el objeto Pedro a la clase persona, en este caso, también le vamos a mandar su respectiva edad, por ejemplo, la edad de 20 años, y vamos a mandarle Pedro Domínguez. De esta forma, vamos a mandar dos objetos con su respectivo nombre cada uno y su respectiva edad cada uno. Entonces, para esto también el objeto Pedro puede acceder a lo que es el método hablar para también decir sus respectivas palabras, y esta a su vez podemos mandarlo vacío o podemos mandarlo de la forma de que sea Pedro.hablar y valores, por ejemplo, igual estoy hablando, y esto para que lo reciba lo que es el método hablar. Así podemos seguir instanciando lo que son diferentes objetos a la clase persona con su respectiva edad y su respectivo nombre. Por ejemplo, aquí podemos ponerle Scorpion Security. Y al momento de ejecutarlo, cada uno tendrá su respectivo nombre y sus respectivas palabras. Por ejemplo, el número 1 dice, se ha creado Scorpion Security de 18 años cuando mandamos al método sin palabras y cuando lo mandamos por palabras igual, respectivamente igual en Pedro cuando lo mandamos en palabras y cuando lo mandamos sin palabras, respetando también el objeto de Pedro, que es Pedro Domínguez y tiene 20 años. Entonces, además de las variables simples, la declaración de métodos permite el uso de tuplas, diccionarios y listas como parámetros para que el programador pueda manejar grandes cantidades de información de una manera más sencilla. Entonces, vamos a ocupar este mismo programa, pero no sin antes crear otro archivo para que lo podamos guardar y podamos guiarnos después. Por ejemplo, al presente programa vamos a ponerle tupla parámetro .py, variable distancia con tupla parámetro. Vamos a copiar y en este caso vamos a quitar o vamos a dejarla así y vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a bajar a terminal. Ok, quitamos terminal y de esta forma vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un asterisco al inicio del parámetro palabras. En este caso, cuando se define el método hablar para indicar que ese parámetro recibirá una tupla por el valor predeterminado de palabras. Entonces, aquí de este lado vamos a poner un asterisco del lado izquierdo y vamos a quitar la predefinición de lo que es este parámetro. Ahora, dentro de la definición vamos a agregar lo que es un ciclo for, esto para que puedan interactuar interactuar con la tupla para que se puedan imprimir las palabras que manda el usuario. Vamos a usar una variable llamada frase como contador de ciclo for y el parámetro palabras como la colección que se va a recoger. Entonces, en este caso, el ciclo for va a tener a frase como variable int palabras para su interacción de la colección que se va a recoger dentro de lo que es al llamado de hablar. Luego, la instrucción de impresión debe quedar dentro del ciclo for. Recorreremos lo que es la instrucción de lo que es el prime o de lo que es de impresión de nombre y palabras y sustituimos la variable palabras dentro del prime por la variable frase. Sustituimos ahora, en vez de palabras, va a ser completamente frase. Ahora, al llamado método hablar agregamos una cadena. Por ejemplo, aquí para que sea el llamado hablar, vamos a añadirle o podemos dejarle lo que es, por ejemplo, estoy hablando en Scorpion Security. Bueno, en ambos que sea estoy hablando. O podemos modificarlo. Por ejemplo, palabra 1. Como sabemos, las tuplas se separan por medio de lo que son comas. Por ejemplo, palabra 1, coma, palabra 2. ¿Cómo sabemos que es una tupla? Si ponemos nuestro cursor en lo que es la definición del método,
En la variable palabras, en el parámetro palabras, nos dice parametrar palabras es un forma tupla. Parametrar palabras tupla. Entonces, igual a Pedro, vamos a mandarle su respectiva tupla. Por ejemplo, vamos a mandarle hola, separación con coma, como es una tupla, estoy hablando, separación por coma, mucho gusto. Así podemos seguirle metiendo tuplas y lo que son parámetros, lo que son diferentes palabras y las seguirá recogiendo como tuplas, lo cual al momento que se manda a la definición o al método más que nada hablar, va a estar interactuando, como dice aquí, por frase va a estar interactuando en palabras por cada tupla que reciba. Entonces, al momento de ejecutar lo que es nuestro código, nos va a aparecer de la siguiente manera. Aquí tenemos terminal y aquí, por ejemplo, se ha creado Scorpion Security de 18 años. Scorpion Security, como primer tupla o como primer valor de la tupla, mandamos palabra 1 y como segundo valor o como segundo dato dentro de la tupla, mandamos a palabra 1 de nuevo. También aquí, lo que es en Pedro Domínguez, que tiene 20 años, mandamos lo que es en su tupla el valor de hola, estoy hablando y mucho gusto. Entonces, como podemos ver, cuando se manda una tupla, se manda de forma a que los datos que tiene dentro de la tupla o que se mandan en la tupla se mandan uno debajo de otro. También dentro de lo que es el uso de variables de instancias, también tenemos el uso de diccionarios. El uso de diccionarios no cambia tanto, ya que se estará ejecutando como si fuera tal vez una tupla. De esta manera podemos hacer lo siguiente. Vamos a copiar este código y vamos a crear otro archivo. En este caso, vamos a crear que sea diccionario parámetro.py. De esta forma, al momento que hemos creado el uso diccionario.py, vamos a pegar lo que hemos copiado y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, el uso diccionario como parámetros podemos hacer las siguientes modificaciones en el código. En este caso se va a crear un asterisco más en el parámetro palabras para indicarle a Python que el parámetro recibirá un parámetro como valor. Entonces, palabras se le va a agregar un asterisco más y podemos ver que el parámetro de palabras es de forma diccionario a que tiene su identificador y que tiene lo que es su dato que va a recoger. Para ello, también en la instrucción de palabras del ciclo for, se sustituye en este caso, la variable frase y se va a poner lo que es palabras, pero la frase la vamos a ocupar como subíndice dentro de los corchetes. Entonces, en este caso sería palabras y abrimos corchetes y cerramos corchetes después de la frase. Para ello también, en la invocación del método hablar, tenemos que tener el identificador y su valor respectivamente. Por ejemplo, ya que tenemos aquí, por ejemplo, palabra 1, vamos a hacer lo siguiente. Como identificador, por ejemplo, podemos poner P1, va a ser igual a palabra 1 y P2, su variable o su valor va a ser palabra 2. Igual de este lado con Pedro, podemos poner que hola va a ser P1, que P2 va a ser estoy hablando y, por ejemplo, P3, mucho gusto. Entonces, de esta forma, al momento de que nosotros ejecutamos nuestro programa, nos va a parecer como si hubiéramos quedado igual, como si fuera lo que es el tupla parámetro, pero estamos trabajando con diccionarios, ya que cada una de nuestras palabras tiene un valor de identificación, en este caso T1, T2 y P1, P2 y P3 respectivamente, de acuerdo con la instancia de cada clase, ya sea que Scorpion llega al 2 y Pedro llega a lo que es 3. Entonces, la variable que se use para recibir tuplas, listas o diccionarios siempre debe declararse como último parámetro. Así Python sabe que el resto de las variables pasados como parámetro forman parte de la tupla. Los métodos siempre pueden utilizar operaciones dentro del objeto para interactuar con el programa principal y otros objetos. Bueno, pues aquí el uso de parámetros de instancia o parámetros especiales, como se llaman en Python. Recuerden que eso también lo podríamos ver hecho lo que es en .ipnb, por ejemplo,
parámetros especiales .ip env. Entonces, por ejemplo, aquí pudimos ver puesto, por ejemplo, el uso de parámetros, variables de instancia. Este es el primero que hicimos. Copiamos y ahora pegamos a lo que es este parámetros especiales. Copiamos, pegamos y se van a estar ejecutando de la misma forma. Si nosotros ejecutamos, esperamos que conecte el kernel, se va a poner lo mismo. Se ha creado a Scorpion Security de 18 años. Scorpion Security dice que no sabe qué decir, en este caso, porque palabras tiene predefinido lo que es su valor, y cuando le mandamos a hablar un valor, nos manda su valor indicado, respectivamente con otra instancia de Pedro Domínguez. También en el caso de tupla, podemos copiar y pegar lo que tenemos dentro de tupla y ejecutamos. De esta manera también nos va a mandar respectivamente de que se ha creado a Scorpion Security, tanto también a Pedro Domínguez y sus valores de tupla que tienen cada uno de ellos, tanto palabra 1, palabra 2 que tiene Scorpion y hola, estoy hablando, mucho gusto, de Pedro Domínguez. A su vez también, como pasó con diccionario, podemos copiar y pegar y pasarlo a parámetros especiales .ip env. Control V, ejecutamos y por efecto también nos muestra sus respectivos resultados a como nos lo mandó lo que es Python en su versión normal. Entonces, aquí como les comentaba, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover para arriba de esta forma, de los 3 puntos. Switch. Ok. Ya sea que ok, mover para abajo. Ok, ejecutar las celdas. Bueno, en dado caso, ok, vamos, ejecutamos, no perjudicó en nada. Aquí podemos ponerle, por ejemplo, como comentario, en este caso, variables de instancia, para que podamos saber qué tipo de variables estamos creando en ese momento o con cuál estamos trabajando en este caso. También en el otro podemos ponerle, por ejemplo, en el segundo, como aquí ya se va a poder, podemos poner un MacDom y ponerle, por ejemplo, mandando tupla parámetro, una tupla como parámetro de palabras, inclusive podemos ponerle más comentarios. Tupla parámetro de palabras, ejecutamos y nos va a quedar como si fuera un comentario y no como un código. En el siguiente también podemos ver puesto de que, por ejemplo, forma de diccionario en palabras. Ejecutamos y se queda respectivamente como si fuera un comentario. Bueno, pues más que nada, hasta aquí el uso de los diferentes parámetros especiales que maneja Python. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, dejar su like y sobre todo un comentario, pero sobre todo compartir el contenido con más usuarios para que juntos sigamos aprendiendo juntos. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.